11. ¿Cómo pintar mi confusión? ¿Cómo describir mi trastorno y las molestias mil que trajo a mi vida la que mi hermano llevaba? De nada me valía que yo me propusiese evadirme de aquella esfera, porque mis dichosos parientes me retenían a su lado casi todo el día, unas veces para consultarme sobre cualquier asunto y molerme a preguntas, otras para que los acompañase. Parecía que nada marchaba en aquella casa sin mí y que yo poseía la universalidad de los conocimientos, datos y noticias, pues, y el obligado tributo de comer con ellos un día sí y otro no, cuando no todos los del mes. Adiós mi dulce monotonía, mis libros, mis paseos, mi independencia, el recreo de mis horas, acomodada cada cual para su correspondiente tarea, su función o su descanso, pero nada me desconcertaba como las reuniones de aquella casa, pues, habiéndome acostumbrado desde algún tiempo atrás a retirarme temprano, las horas avanzadas de tertulia entre tanto ruido y oyendo tanta necedad me producían malestar indecible. Además, el uso del frac ha sido siempre tan contrario a mi gusto que de buena gana le desterraría del orbe, pero mi bendito hermano se había vuelto tan ceremonioso que no podía yo prescindir de tan antipática vestimenta. Ansioso de fama, José María bebía los vientos por decorar sus salones con todas las personas notables y todas las familias distinguidas que se pudieran atraer, pero no lo conseguía fácilmente. Lica no había logrado hacerse simpática a la mayor parte de las familias cubanas que en Madrid residen, y que en distinción y modales la superaban sin medida. No veían su alma bondadosa, su rusticidad, su llaneza campestre y sus equivocaciones funestas en materia de requisitos sociales. A mis oídos llegaron ciertos rumores y chismes poco favorables a la pobre Lica. Por toda la colonia corrían anécdotas punzantes y muy crueles. Lo menos que decían de ella era que la habían cogido con lazo, y tanta era la inocencia de la guajirita que no se desazonaba por hacer a veces ridículo papel o no caía en ello. Ponía así mucha atención a lo que mi hermano y yo le advertíamos para que fuera adquiriendo ciertos perfiles y se adaptara a la nueva vida, y al poco tiempo su penetración natural triunfó un poco de su inveterada rudeza. El origen humildísimo, la educación mala y la permanencia de Lica en un pueblo agreste del interior de la isla no eran circunstancias favorables para hacer de ella una dama europea. Y no obstante estos diversos antecedentes, la excelente esposa de mi hermano, con el delicado instinto que completaba sus virtudes, iba entrando poco a poco en el nuevo sendero y adquiría los disimulos, las delicadezas, las prácticas sutiles y mañosas de la buena sociedad. José María me suplicaba que le llevase buena gente, pero yo, triste de mí, ¿a quién podía llevar, como no fuese a dos desapacibles catedráticos que iban a fastidiarse y a fastidiar a los demás? Es verdad que presenté a mi amado discípulo, a mi hijo espiritual, Manuel Peña, que fue muy bien recibido, no obstante su humilde procedencia, pero ¿cómo no, si además de tener en su abono las tendencias igualitarias de la sociedad moderna, redimía personalmente de su bajo origen, por ser el más simpático, el más guapo, el más listo, el más airoso, el más inteligente y dominador que podría imaginarse, en términos que descollaba sobre todos los de su edad, y no había ninguno que le igualara. Mi hermano simpatizó con él, tasándole en lo que valía, pero aún no estaba satisfecho el dueño de la casa, y a pesar de haberse afiliado a un partido que tiene en su escudo la democracia rampante, quería ante todo ver en su salón gente con título, aunque éste fuese pontificio, y hombres notables de la política, sin exceptuar los más desacreditados. Los poetas y literatos famosos también le agradaban, y Lica estimaba particularmente a los primeros, porque para ella no había nada más delicioso que el sonsonete del verso. No seré indiscreto diciendo que ella también pulsaba la lira, y que en su tierra había hecho natales y algunas décimas, que tenían todo el rústico candor del alma de su autora y la esperanza salvaje de la manigua. Desde las primeras reuniones se hizo amigo de la casa, y al poco tiempo llegó a ser concurrente infalible a ella.
un poeta de los de 3 por un cuarto. 12. Pero qué poeta. Era de estos que entre los de su numerosa clase podían ser colocados favoreciéndole mucho en 8º o 9º lugar, 25 años, desparpajado, figura escueta, un nombre muy largo formado con 10 palabras, un desmedido repertorio de composiciones varias distribuidas por todos los álbumes de la cursilería. Soberbia y raquitismo componían las 3/4 partes de su persona. Lo demás lo hacían cuello estirado, barbas amarillentas y una voz agria y dificultuosa, como si los impías le estuvieran apretando el gaznate. Aquel pariente lejano de las musas, no vacilo en decirlo groseramente, me reventaba. La idea pomposa que de sí mismo tenía, su ignorancia absoluta y el desenfado con que hablaba de cuestiones de arte y crítica me causaban mareos y un malestar grande en todo el cuerpo. Vivía de un mísero empleillo de 6,000 reales y tal tono se daba que a muchos hacía creer que llevaba sobre sí el peso de la administración. Hay nombres que se pintan en un techo, otros en una frase. Este se pintaba en sus tarjetas. Parece que el director general le había elegido para que le escribiese las cartas y, estimando él esto como el mayor de los honores, redactaba sus tarjetas así: Francisco de Paula de la Costa y Sanz del Bardal, jefe del gabinete particular del excelsimo señor director general de Beneficencia y Sanidad. Luego venían las señas: aguardiente, 1. Y a la cabeza de esta retahíla la cruz de Carlos III, no porque él la tuviese, sino porque su padre había tenido la encomienda de dicha orden. Cuando este caballerito daba su tarjeta por cualquier motivo, quería uno recibir una biblioteca. Yo pensaba que si llegaba un día en que por artes del demonio hubiera de inscribirse el nombre de aquel poeta en el templo del arte, se había de coger un friso entero. Actualmente han variado las tarjetas, pero la persona no. Es de estos afortunados seres que concurren a todos los certámenes poéticos y juegos florales que se celebran por ahí, y se ha ganado repetidas veces el pensamiento de oro o la violeta de plata. Sus odas son del dominio y de la farmacia, por la virtud somnífera y papaverácea que tienen. Sus baladas son como el diaquilón, sustancia admirable para resolver diviesos. Hace pequeños poemas, fabrica poemas grandes, recorta suspirillos germánicos y todo lo demás que cae debajo del fuero de la rima. Desvalija sin piedad a los demás poetas y tima ideas. Cuanto pasa por sus manos se hace vulgar y necio, porque es el caño alambique por donde dos sublimes pensamientos se truecan en necedades huecas. En todos los álbumes pone sus endechas, expresando la duda o la melancolía, o sonetos emolientes seguidos de 1,5 metros de firma. Trae sofocados a los directores de sus ilustraciones para que inserten sus versos y se los insertan por ser gratuitos. Pero no los lee nadie más que el autor, que es el público de sí mismo. Este tipo, que aún suele visitarme y regalarme alguna jaqueca o dolor de estómago, era uno de los principales ornamentos de los salones de mi hermano, pues si éste no le hacía caso, Lica y su hermana le traían en palmitas por la pícara inclinación que ambas tenían al verso. Excuso decir que a los 2 días de conocimiento, ya don Francisco de Paula de la Costa y Sanz del Bardal, Dios nos asista, les había compuesto y dedicado una caterva de elegías, dolorosas, meditaciones y nocturnos, en que salían a relucir los cocoteros, manglares, hamacas, sinsontes, cucuyos y la bonita languidez de las americanas. Pero la gran adquisición de mi hermano fue don Ramón María Pez. Cuando este hombre asistió a las reuniones, todas las demás figuras quedaron en segundo término. Toda luz palideció ante un astro de tal magnitud, hasta el poeta sufrió algo de eclipse. Pez era el oráculo de toda aquella gente, y cuando se dignaba expresar su opinión sobre lo que había pasado aquel día en el Congreso,
sobre el arreglo de la hacienda o el uso de la regia prerrogativa, reinaba en torno de él un silencio tan respetuoso que no lo tuvo igual Platón en el célebre jardín de los Academos. El buen señor, diputado ministerial y encargado de una dirección, tenía tal idea de sí mismo que sus palabras salían revestidas de autoridad civilina. Obligado por las exigencias sociales, yo no tenía más remedio que poner atención a sus huecos párrafos, que resonaban en mi espíritu con rumor semejante al de un cascarón de huevo vacío cuando se cae al suelo y se aplasta por sí solo. La cortesía me obligaba a escucharle, pero mi corazón le despreciaba como despreciamos esa artimaña de feria que llaman la cabeza parlante. Él no debía de tenerme gran estima, pero como hombre de mundo afectaba respecto a los estudios serios, que eran mi tarea constante. Así, siempre que venía rodando a la conversación algún grave tema, decía con cierta benevolencia, un poquillo socarrona, eso, al amigo Manso. Llevado por pez fue también Federico Cimarra, hombre que conocen en Madrid hasta las piedras. Como lo conocían antes los garitos, también diputado de la mayoría, de estos que no hablan nunca pero que saben intrigar por 70 y, afectando independencia, andan a casa de todo negocio no limpio, constituyen estos, antes que una clase, una determinación cancerosa que secretamente se difunde por todo el cuerpo de la patria, desde la última aldea hasta los cuerpos colegiadores. Hombre de malísimos antecedentes políticos y domésticos, pero admitido en todas partes y amigo de todo el mundo, solicitado por servicial y respetado por astuto. Cimarra no tenía las formas enfáticas del señor de Pez. Antes bien, era simpático y ameno. Solíamos echar grandes párrafos, él mostrándome su escepticismo tan brutal como chispeante, yo poniendo las cosas políticas, algún comentario que concordaba. Extraña cosa con los suyos. De esta clase de gentes está lleno Madrid, con su flor y su escoria, porque al mismo tiempo le alegran y le pudren. No busquemos nunca la compañía de estos hombres más que para un rato de solaz. Estudiémoslos de lejos, porque estos apestados tienen notorio poder de contagio y es fácil que el observador demasiado atento se encuentre manchado de su gangrenoso cinismo cuando menos lo piense. Y las recepciones de mi hermano ganaban en importancia de día en día, y no faltó un periodiquín que se salió con que allí reinaba el buen tono y dijo que todos éramos muy distinguidos. José María vio con gozo que entraban títulos en sus salones, cosa que a mí nunca me pareció difícil. El primero a quien tuvimos el honor de recibir fue al conde de Casa Bajío, hijo de los marqueses de Tellería, casado con una cubana millonaria y distinguidísima. Se esperaba que no tardaría en ir también la marquesa de Tellería y quizás el marqués de Fúcara. Pero lo más digno de consignarse y aún de ser transmitido a la historia es que en las tertulias de Manso nació una de las más ilustres asociaciones que en estos tiempos se han formado y que más dignifican a la humanidad. Me refiero a esa Sociedad General para Socorro de los Inválidos de la Industria, que hoy parece tiene vida robusta y presta eficaces servicios a los obreros que se inutilizan por enfermedad o cualquier accidente. Yo no sé de quién partió la idea, pero ello es que tuvo feliz acogida y en pocas noches se constituyó la Junta de Gobierno y se hicieron los estatutos. Don Ramón Pez, que tocante a la estadística, a la administración, a la beneficencia, era un verdadero coloso y combinaba estas tres materias para sacar estados llenos de números, y de los números pasmosas enseñanzas, fue nombrado presidente. A Cimarra hiciéronle vicepresidente, a mi hermano tesorero, y Sainz del Bardal, que era quien más mangoneaba en esto, se hizo a sí mismo secretario. Que siempre, oh bondad de Dios, han de andar los poetas en estas cosas.
Yo, por más que luché por no ser más que soldado raso en aquella batalla filantrópica, no pude evitar que me nombraran conciliario. No me molestaba el cargo ni su objeto, sino la negra suerte de tener que bregar con el poeta y de sufrir a toda hora de ingestión de sus increíbles necedades. Era un trato como sucesivas absorciones de no sé qué miasmas morbosos. Yo me ponía malo con aquel dichoso hombre. Manuel Peña le odiaba tanto que le había puesto por nombre el tifus y huía de él como de un foco de intoxicación. Y ya que hablo de Peña, diré que era muy considerado en la tertulia y que le apreciaban sus méritos y condiciones. Algo, y aún algo a veces, se transparentaba del antecedente de la tabla de carne, pero la cortesía de todos, el tufillo democrático de algunos tertuliantes, y más que nada la finura corrección y caballerosidad de Peña, ponían las cosas en buen terreno. Cosa rara, el que más parecía estimarnos a Peña y a mí era el cínico Cimarra, despreocupadísimo, apasionado, según decía, de la gente que vale. Era de estos que se burlan del saber y admiran a los que saben, pero no me gustó que el mismo Cimarra fuese quien por primera vez dio en llamar a mi discípulo Peñita, diminutivo que le quedó fijo y estampado, y que digan lo que quieran, siempre lleva en sí algo de desdén. José María pasaba el día rumiando lo que por la noche se había dicho en la tertulia y no se ocupaba más que de fortificar sus ideas y de organizarlas de modo que estuvieran conformes con el credo del partido. ¿Qué te parece el partido?, me preguntaba con frecuencia, y yo le respondía que el partido era el mejor que hasta la fecha se había visto, a lo que él decía: yo quisiera que se organizase a lo inglés, porque esto es lo verdaderamente práctico, Es verdaderamente lamentable que aquí no estudie nadie la política inglesa y que vivamos en un tejer y destejer verdaderamente estéril. Yo le oía y, alabando a Dios, le daba cuerda para que siguiese adelante en sus apreciaciones y me mostrase como asunto de estudio la asombrosa variedad de las manías humanas. Volviendo alguna vez los ojos a los asuntos de su casa y de sus hijos, me decía: bueno será que des una vuelta por el cuarto de los chicos, a ver qué tal se porta esa institutriz verdaderamente notable. Yo lo hacía de muy buen grado. Iba por un rato y, sin darme cuenta de ello, me pasaba allí un par de horas, inspeccionando sus lecciones y contemplando como un tonto a la maestra, cuya belleza, talento y sobriedad me agradaban en extremo.